La idea de que hubo épocas donde las mujeres gobernaron no es nueva. Los arqueólogos han encontrado evidencias que destacan varios ejemplos de sociedades matriarcales. Sin embargo, para muchos de los historiadores, este concepto aún es inquietante. En un estudio realizado en el 2017, un equipo de científicos dirigido por el arqueólogo Douglas Kenneth, de la Universidad de Pensilvania, encontró evidencia de una sociedad matriarcal en el Cañón Chaco de Nuevo México. Hallaron los restos de 14 mujeres, debajo de una increíble tumba con más de 15.000 collares de turquesa y otras joyas. Los restos de estas mujeres fueron encontradas en unas cámaras funerarias de élite, es decir, estaban entre los miembros más nobles de la civilización de Chaco. Y asombrosamente, cuando las examinaron más detenidamente, se reveló que no menos de 9 de ellas compartían el mismo ADN mitocondrial que solo se transmite de madre a hijo. Se concluyó que el poder y la influencia se transmitía por el linaje femenino. Otros arqueólogos están descubriendo muchas culturas antiguas que adoraron deidades femeninas. Hubo un tiempo en la antigüedad cuando lo femenino era considerado el aspecto más importante de la humanidad. Tenemos que remontarnos a unos 30.000 años atrás, al Paleolítico Superior, para ver estas figuras de diosas. Son figuras con pechos grandes y de grandes caderas. Es la iconografía dominante de ese periodo. Y esa iconografía duró muchos años durante el Paleolítico Superior y el Neolítico. Hubo un tiempo en el cual nuestros antepasados veneraban diosas, no dioses masculinos. En lugares como Asia Central y Siberia, donde la mujer chamán era una de las fuentes de energía más importantes. Hubo diferentes mujeres santas en lugares como China, India, y en otras sociedades como la de los nórdicos. Había doncellas feroces, con escudo y demás, que salían a luchar y eran más poderosas que muchos hombres. Pero el último vestigio de este rol femenino está presente en la tradición griega como las amazonas, unas guerreras increíbles. Era una casta de guerreras y todas eran mujeres. Las amazonas no eran una sola tribu con estas características. Esa palabra se usaba para referirse a diferentes sociedades de mujeres que sobrevivieron en varias partes del mundo antiguo. Por ejemplo, hubo amazonas en el Sahara. Hay muchas historias que cuentan sus grandes hazañas. Había amazonas en el área del Cáucaso, lo que hoy es Georgia y las estepas rusas. Hubo otras en los montes Urales y las montañas de Altai. No eran necesariamente una sola tribu, pero representaban el último vestigio de esta casta femenina que fueron las gobernantes de su civilización, de su mundo. Y lo hicieron sin necesitar hombres exceptuando los propósitos reproductivos. Ellas son la clave para comprender que el rol de la mujer en el pasado era mucho más importante y mucho más prominente de lo que creemos. Es posible que los que construyeron Göbekli Tepe, o los Anunnakis, o los que construyeron Stonehenge, quizá fueron sacerdotisas. Y es difícil siquiera concebir eso, pero es muy posible, así que no deberíamos descartarlo. Y en cuanto a los antepasados que nos dejaron esos legados y toda la sabiduría antigua, no deberíamos asignarles un género. ¿Podría ser posible que las referencias en textos antiguos saludan a una diosa madre antes de la primera civilización? El investigador Anton Parks explica lo siguiente. Cuando echamos un vistazo a los primeros capítulos del Génesis sobre la creación, el jardín, etc., muchos eventos no están en los textos bíblicos. Los textos sumerios dan mucha información adicional, ya sean los evangelios gnósticos o el Enuma Elis, que es el texto babilonio sobre la creación. Lo interesante es que todos mencionan una diosa madre que proviene de las profundidades. Sofía es la madre del abismo porque, según cuenta la historia, llegó al punto más profundo del abismo para crear el mundo como lo conocemos. En los libros gnósticos y sumerios, e incluso los egipcios, el abismo siempre está vinculado al proceso de creación al igual que las diosas madres. Sofía proviene de un término griego, sophis, que significa sabiduría. Al principio, antes de que hubiera un dios o una fuerza creadora, todo estaba oscuro, no existía nada. Y como los dioses y el conocimiento son simultáneos, si ese es el caso, la sabiduría debió haber existido en la oscuridad. Pero para poder procrear, debió ser femenina. Entonces, crearon este concepto de una deidad femenina que encarna la perfección de la sabiduría y todo el conocimiento del universo. Así que los griegos la llamaron Sofía basado en Sophis, el término para la sabiduría. Si la sabiduría surgió de la oscuridad y su naturaleza era femenina, según conclusiones antiguas,
Entonces, ¿por qué en un momento determinado fue sustituida u olvidada? En las historias bíblicas del jardín del Edén, Yahvé le prohíbe a los humanos en el jardín a tomar el fruto del árbol prohibido del conocimiento. Cuando la serpiente convence a Eva de comer una manzana del árbol, conduce a la expulsión de la humanidad del jardín, y por lo tanto de la vida eterna. Pero según Anton Parks, los sumerios interpretan esta historia de manera diferente. Sugieren que la serpiente se acerca a la mujer como si ella fuera la maestra. En el libro del Génesis, antes de que surgiera el patriarcado, había un matriarcado. Cuando los dioses llegan a la tierra y establecen el Edén en la montaña Karcek, vivían bajo un sistema matriarcal, y Ninma era su reina. Las tablas del Edén lo describen así. La mujer recolecta frutas para la colonia, y el hombre estaba haciendo trabajos manuales. El texto dice que la serpiente reveló el secreto. La serpiente se lo dice a la mujer y ella se lo dice al hombre. El secreto que la serpiente le cuenta a la mujer encontrado en las tablillas sumerias, es cómo fabricar herramientas. El término Nitz, en sumerio significa árbol y herramienta. Uno podría preguntarse, ¿por qué Enki insiste en darle ese secreto a los humanos? Él quería liberarlos. Eso está muy claro. No le gustaba ver esclavos trabajando en los campos sirviéndole en Lid. Se hace hincapié en la inteligencia de la mujer en los evangelios gnósticos. La mujer es generalmente sabia. Ha sido iluminada por la maternidad desde los orígenes, y tiene la inteligencia y la sabiduría de la serpiente. En los textos sumerios originales la mujer solo transmite la información que le dio la serpiente. La humanidad debía ser autosuficiente y liberarse de la esclavitud. Además, en las tablillas del Edén, cuando se menciona a una mensajera mujer, se refiere como mujer sabia. Si había una mujer sabia, ¿a dónde se fue? Investigadores como Freddy Silva descubrieron que otras historias que mostraban mujeres empoderadas han sido omitidas en la Biblia. Uno de los mejores ejemplos del cambio de matriarcado al patriarcado gira en torno a la historia de Jesús. Lo sabemos por dos evidencias muy importantes. Los evangelios de Felipe y Tomás fueron prohibidos por la Iglesia hasta que fueron encontrados por dos pastores de cabras en el desierto de Nag Hammadi. Cuando te unías a una escuela secreta de misticismo, te unías como hijo de una mujer. Cuando te graduabas, ascendías a otro nivel de comprensión, te graduabas como el hijo de un hombre. En la siguiente etapa te convertías en el hijo de un dios. Y luego la parte más interesante, en el proceso de iniciación final. El objetivo de la iniciación es volverse consciente. Emprendías entonces una experiencia fuera del cuerpo. Te inducían una experiencia cercana a la muerte. Un narcótico les hacía disminuir los latidos hasta el punto de llegar a un estado de coma. En aquella época, las mujeres tenían el nivel más alto. De hecho, eran responsables del iniciado mientras él o ella tenía la experiencia fuera del cuerpo. Eran llamadas las abejas, las cuidadoras del rebaño. De hecho, ese es el nombre de María Magdalena, Magdalebet, que significa la que cuida del rebaño. El alma dejaba el cuerpo de 3 a 7 días. Cuando regresaban un poco aturdidos, las sacerdotisas los conducían a una colina. Lo primero que veían era Venus, la estrella de la mañana, en el equinoccio de primavera. Por eso Jesús se compara con la estrella de la mañana. Lo mismo hizo Osiris en Egipto, quien también abandonó su cuerpo, que fue descuartizado a manos de 72 personas. Pero se reconstituyó a sí mismo como símbolo del ser humano resucitado. El cambio al sistema patriarcal sucede cuando la Iglesia Católica comienza a sentar sus bases, cuando el cristianismo se divide en gnósticos y fundamentalistas, y los fundamentalistas exterminan a los gnósticos. ¿Podría ser cierto que los detalles sobre las épocas matriarcales fueron censurados en algunos antiguos textos? Freddy Silva descubrió un texto similar a la historia gnóstica sobre María Magdalena que está escrita en el Corán. Juan el Bautista y María Magdalena tienen papeles menores en la Biblia. Y ahora sabemos por qué. Tenemos un sistema patriarcal que arrebata al matriarcado la importancia en la iniciación. Mataron a aquellos en el Medio Oriente que podían decir lo contrario. Eso es lo único que las sectas tienen en común, incluyendo el Islam antiguo. Dicen exactamente lo mismo, que la crucifixión no ocurrió y que la persona que fue crucificada en realidad no era Jesús, era un tipo llamado Simón de Cirene. Esto lo dice el Corán. Entonces la Iglesia aniquila a todos los que decían lo contrario, y por eso tenemos un sistema patriarcal en lugar de uno matriarcal. Así de fácil se desarma este concepto.
En el pasado, las culturas matriarcales tenían muy mala fama. Sabemos sobre los caballeros, sobre las batallas libradas por hombres, y sabemos que civilizaciones enteras se han construido alrededor de sociedades patriarcales. Pero claramente, ese no era el caso en tiempos prehistóricos. Parece que la mujer tenía un papel mucho más importante en la sociedad, y puede que incluso tuvieran el control y que ocuparan los lugares de poder. En los Axis Mundi, o el eje de la Tierra, quizá ocupaban el asiento del poder, lo que hoy llamaríamos trono. En este sentido, ellas fueron las primeras reinas, la encarnación de la vida misma. De ellas provino toda la vida. Solo las mujeres pueden tener hijos. Los hombres entendían esto, lo reconocían y lo respetaban. Ellos tenían un papel diferente. Pero, con el tiempo, algo cambió. Si esto es cierto, que ha cambiado desde las primeras sociedades donde un matriarcado gobernaba nuestro planeta en paz. Según Anton Parks, el surgimiento del patriarcado comenzó cuando los humanos decidieron independizarse y construir ciudades. Según su investigación, los textos sumerios nos muestran cómo la guerra entre Enki y Enlil se refleja en el origen de la lucha por el poder entre hombres y mujeres. Si queremos distinguir entre las energías que guían el matriarcado y el patriarcado, podemos consultar los textos que hablan de esto. Es la constante lucha entre Marte y Venus, la guerra y la paz, encontrar un equilibrio entre los dos. En la investigación del Edén sumerio, hay un evento histórico. No estamos hablando de leyendas, sino de la historia sumeria. Había dos ciudades que luchaban entre sí. Ambas son parte del reino de Umma. Las dos ciudades estaban situadas frente al reino de Siburla, lo que significa el pájaro de la eterna juventud. El reino Siburla es gobernado por Enlil. Si traducimos el término sumerio humana, obtenemos la gente de Umma, o la gente de las mujeres sabias. Porque Umma significa mujer sabia en sumerio. Nuevamente encontramos la idea de la mujer sabia, de la mujer que transmitió el secreto. Gracias a esta definición, entendemos que Umma estaba bajo la tutela de algunas diosas que estaban asociadas con Enki, y con el conocimiento de los dioses. Porque en francés, mujer sabia, sage femme, es una partera. Y para los sumerios, es la mujer a cargo de la genética, la que está a cargo de las matrices artificiales. El juego de palabras está entre sabia y partera, es el reino dirigido por la diosa madre Enki. Entre los dos reinos hay un tramo de tierra, un palmeral. Es una especie de pequeño jardín llamado Gedina, que se puede traducir como el límite del plano. En esta batalla histórica entre dos reinos, encontramos muchos elementos que están vinculados al Edén sumerio. A través de esta historia, entendemos que la disputa entre Enki y Enlil nunca tuvo un final. Incluso si estudias el texto muy a fondo es imposible saber qué puso final a los conflictos entre Umma y Siburla. Lo único que sabemos es que Umma desapareció rápidamente. Los reyes decían que la protección divina de Enlil y su hijo era reducir a los habitantes de Umma a obreros. Solo servían para servir al reino de Lagas y someterse a los dioses patriarcales. ¿Podría haber más evidencia de esto a lo largo de la historia? Hace unos 5000 años, cuando surgen las primeras ciudades, al menos en nuestra versión de la historia, la violencia y la ira masculina impulsada por la testosterona comienza a ocuparlo todo y a expulsar a las diosas. Aún existían diosas pero ya no gobernaban el mundo como lo habían hecho en tiempos mucho más antiguos. Hay un claro cambio y comenzamos a tener dioses masculinos. Eran agresivos, violentos y dominantes. Le robaban sus pertenencias a la gente. Es como si algún tipo de virus mental contagiara al mundo, y estas criaturas con testosterona comenzaran a luchar el uno con el otro. Es difícil conseguir evidencias de guerras en el Paleolítico Superior, cuando la diosa gobernaba el mundo. No hubo guerras. Los humanos cazaban animales pero no se mataban entre ellos, al menos no en grandes números. Quizá lucharon ocasionalmente pero no había guerras entre ellos. Cuando comenzamos a ver que el culto a la diosa había desaparecido, los dioses masculinos tomaron su lugar, la guerra se convirtió en algo fundamental del comportamiento humano. Entonces la vieja ética, la vieja forma de hacer las cosas, que era algo bello y armonioso, y que duró decenas de miles de años, fue derrocado por el resurgimiento del ego masculino. Y coincide en la línea de tiempo con el surgimiento de las primeras ciudades sumerias. Cuando el patriarcado destronó al matriarcado, las mujeres perdieron su lugar en la sociedad. Su papel como diosas y líderes espirituales fue socavado por una nueva perspectiva.
Las mujeres fueron adoctrinadas como figuras seductoras poco fiables. Esto marcó una era de separación entre hombres y mujeres. En las civilizaciones antiguas hombres y mujeres trabajaron juntos. En la era sumeria, Enki parece haber sido considerado como un personaje tramposo, como un diablo en el jardín que da conocimiento a los humanos, y que les da el derecho de procrear entre ellos, sin el permiso de los dioses. Fue entonces cuando Enlil y los otros dioses sintieron que su reinado era amenazado por los humanos. Entonces, Enki parece haberse convertido en el diablo y tal vez las mujeres también como resultado, porque se pierde la colaboración que habían tenido Enki y Enlil para forjar a la humanidad. Entonces, en la tradición judía, por ejemplo, se perdió toda noción de un rol femenino en la espiritualidad de la religión. El dios Jehová es un dios masculino. No hay rabinos mujeres en la tradición judía hasta los siglos XVI y XVII. Lo mismo ocurre en la religión católica. La idea de que no puede haber una papa mujer, o cardenales u obispos mujeres, es un control muy masculino de la práctica religiosa. Otro ejemplo importante de la toma de poder del patriarcado ocurrió en la civilización griega. Básicamente, en el 500 a.C. y llegando luego a Roma, las mujeres son ciudadanas de segunda. No tienen derecho a votar y su opinión no cuenta para nada. Y más allá del hogar, no forman parte de la sociedad. Podemos ver este descenso gradual de la noción de un hombre y una mujer trabajando juntos por la humanidad, guiando a la humanidad. Y cada vez más se reafirma más la energía masculina. Y eso al final, se manifiesta en la naturaleza de nuestra sociedad. Si vemos los experimentos de Nikola Tesla, por ejemplo, sobre la naturaleza de la creación de la energía, él señalaba que teníamos energía explosiva, que es una obra masculina, mientras que la energía femenina es considerada más a los vórtices. Solo algunos científicos buscaban formas alternativas de energías asociadas a los vórtices. Por ejemplo, como muchos describen de las naves espaciales y sus sistemas de propulsión. Eso es esencialmente un estilo femenino de energía, la cual se recicla a sí misma. En cuanto a la tradición gnóstica y este problema de quién creó la realidad exactamente, ¿fue una deidad masculina? ¿Fue el demiurgo masculino quien creó el mundo? ¿O fue el espíritu divino de Sofía, la sabiduría divina que creó la realidad? Parece que las interpretaciones más siniestras le dan más poder a la forma masculina, mientras que las tradiciones más antiguas podían reconocer y respetar el hecho de que hombres y mujeres trabajaban juntos para crear la existencia humana. Por ejemplo, las historias Anunnaki sobre Enki. Enki era un científico que intentaba diseñar a los humanos en nombre de los dioses en el cielo. Pero para poder hacerlo necesitaba Ninmah, quien era su compañera y consorte. En los tiempos sumerios, las civilizaciones bélicas parecían ser precedidas y seguidas por civilizaciones de paz. Es posible que la humanidad pueda adoptar un futuro ciclo de matriarcado, una sociedad donde seamos más cooperativos y menos agresivos. La desaparición de la mujer sabia se refería a nuestra pérdida de intuición e inteligencia emocional. Necesitamos tanto intuición como lógica, que son principios femeninos y masculinos. Tu intuición necesita una estructura. Si no, sin alguna estructura, podrías delirar. No tenemos inteligencia emocional y solo nos queda la mente lógica, racional y egoísta. Entonces comenzamos a equivocarnos. Parece que hay señales de que podemos corregir esta situación. Cada vez más personas están escuchando su voz interior, la luz de la conciencia. A través de ella podremos estar completos de nuevo.